este video vamos a hablar acerca de las bases genéticas de la conducta. Estas son las metas principales de la disciplina. Es una disciplina que trata de entender cuáles son los genes que pueden influenciar conductas, cómo se puede entender las diferencias individuales que se observan en conducta a través de los genes, cómo interactúan los genes con el ambiente y cómo podría la evolución de la conducta estar relacionado a cambios y mutaciones en genes. Estos son los animales que más se utilizan para estudiar los genes. Obviamente los humanos uno estudia los genes en humanos porque es más relevante para entender la genética humana y la conducta humana, pero estos otros animales permiten que uno cruce, crea mutaciones en genes para ver cómo cambia la conducta de estos animales una vez que haces estos cambios en genes. Los nematodos son una especie de gusano, tienen pocos genes, entonces son fáciles de estudiar, igual que las moscas de la fruta, pocos genes, se puede cruzar con facilidad. Las abejas de miel, en cambio, tienen una estructura social sofisticada, entonces para un montón de conductas sociales se estudia abejas de miel. Los ratones son sociales y además de eso son mamíferos, entonces se asemejan a nosotros en bastantes cosas, entonces les hacen interesantes para estudiar genes. Galton y Darwin fueron los primeros en realmente sospechar que hay genes. Ojo, Darwin descubrió o desarrolló la teoría de la evolución, pero hay que entender que en la época de Darwin todavía no se entendía del ADN, no se sabía que existían los genes, entonces no es que Darwin descubrió esto, pero hay cartas que le escribía Galton, que es otro científico, a Darwin con curiosidades acerca de los genes, y él, por ejemplo, ya empezó a estudiar y encontrar que familias grandes, por ejemplo, tienden a heredar rasgos complejos, empezó a comparar padres de hijos, él fue uno de los primeros en comparar a gemelos monocigotos de dicigotos y cosas así, y así árboles genealógicos, etc. El otro grande científico que estudió bastante los genes fue Mendel. Justamente aquí vemos una tabla de Mendel que seguramente vieron en biología, y él lo que básicamente determinó es que en las plantas de alberjas, la altura de la planta, el color de la semilla, la textura de la semilla corresponden a un solo gen individual, o sea, es decir, hay un gen para la altura de la planta, uno para el color de la semilla, uno para la textura de la semilla, y tú cruzando las diferentes plantas puedes determinar el porcentaje de hijos que van a salir con determinados rasgos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos um, el, el padre planta, o sea, el hombre, digamos, y la mujer, ¿sí? Y este es el genotipo. El genotipo del papá es B grande, que es la B dominante, con B chiquita, y el de la mujer es B grande y también B chiquita. Los dos tienen los mismos genes. Entonces, cuando se mezclan, hay 25% de chance que los hijos salgan con este fenotipo, 25% de chance que salgan con este genotipo B grande y B chiquita, otro 25% que salgan con B grande y B chiquita, entonces en total son 50% chance, y hay un 25% de chance que salgan B chiquita y B chiquita, que es cuando las plantas ya salen blancas. O sea, es decir, este es un gen recesivo. Entonces, así es como funcionan las tablas de Mendel, y podríamos hacer lo mismo con otros rasgos en los humanos, por ejemplo, color de ojos. Podríamos tener café, que fuera C mayúscula al ser dominante, y capaz esta persona tiene color café de ojos, pero su genotipo es CA, lo cual indica que tiene un gen recesivo de ojos azules. Si se casa con otra persona que es igual, tenemos 25% de chance que los hijos salgan con ojos azules. El resto van a ser con color café de ojos, pero claro, van a tener el gen recesivo, al menos del 50% de chance que hereden ese gen recesivo. Esto es el cariotipo humano. Hay 23 pares de cromosomas. El último es el cromosoma sexual. En hombres es XY, en mujeres es XX. Entonces, lo que es importante entender aquí es que nosotros heredamos un cromosoma de nuestra mamá y uno de nuestro papá. Entonces, por ejemplo, el cromosoma que corresponde al cromosoma número 1, tenemos dos copias de ese cromosoma. Uno que heredamos de nuestra mamá y otro que heredamos de nuestro papá. Cada uno de estos cromosomas tiene los mismos tipos, o sea, los mismos genes, solo que la variante puede ser diferente. Por ejemplo, de tu mamá, capaz de aquí heredaste un gen para color de ojos azules,
y de tu papá heredaste el gen de color de ojos cafés. Los dos son genes de color de ojos, simplemente heredaste una variante de tu mamá que es diferente que la variante que heredaste de tu papá. ¿Por qué ayuda esto? Si es que uno de los dos genes está dañado, por ejemplo, tienes un daño en un gen que está por acá, que codifica una proteína importante, si tienes el otro que está sano, de tu papá si heredaste un gen sano, compensa el daño que tiene este otro gen. Entonces, eso es lo importante de tener como dos copias de cada gen, es que si es que uno está dañado, el otro compensa. Fenotipo es el rasgo físico, entonces, por ejemplo, podemos ver que alguna gente tiene color café de ojos. Esto es lo que muestra físicamente, es el rasgo físico que muestra la persona, y a veces está totalmente relacionado a sus genes, en el sentido en que si tiene color café de ojos, los genes indican que heredó dos genes de color café de ojos, pero a veces la persona tiene color café de ojos y sus genes muestran que tiene un gen para color café y un gen para color azul. De la mamá heredó el color café y del papá heredó el gen de ojos azules, pero el fenotipo muestra que sus ojos son cafés. Entonces, el genotipo son los genes que hereda y estos influencian el fenotipo, pero como les decía, a veces el fenotipo no puede saber el genotipo. A veces las personas tienen color café de ojos, pero no podemos asumir que su genotipo indica que tiene dos genes de color café, sino que como el café es dominante, puede heredar un gen de color café de la mamá y un gen de color azul del papá, igual tener el fenotipo de ojos cafés. Entonces, eso es algo importante para tomar en cuenta cuando se está comparando lo que es un fenotipo versus un genotipo. Genotipos son los genes y el fenotipo es el rasgo físico. Entonces, si regresamos a la tabla de Mendel, el genotipo fuese la B grande y la B chiquita, aquí que vemos acá, y el fenotipo ya es el rasgo físico que se observa en la planta. Okay, entonces, la tabla de Mendel puede aplicarse a algunos trastornos donde solo un gen está involucrado, como la distrofia muscular de Duchenne, pero es poco probable que cosas como rasgos de personalidad, conductas más complejas, realmente se controlen con un solo gen, entonces realmente ahí no se puede usar la tabla de Mendel de esta forma. Por ejemplo, cosas como la cociente intelectual, que es la inteligencia, se sabe que no es un solo gen el que influencia la inteligencia. En ratones, por ejemplo, se ha detectado que hay un gen que codifica el receptor NMDA, y este ayuda con lo que es aprendizaje y memoria en ratones y está relacionado a inteligencia, pero en humanos realmente no está relacionado a inteligencia. En realidad, en humanos, cuando lo estudian, se dan cuenta que está relacionado más a la esquizofrenia y a trastornos como el obsesivo compulsivo. Bien, cuando se estudia abejas, por ejemplo, se encuentra que conductas tan sencillas como higiene a veces involucran más de un gen. Entonces, estas abejas, por ejemplo, hay abejas trabajadoras que son higiénicas y unas que no tienen esta conducta higiénica. Y encuentran que para que realmente tengan esta conducta higiénica necesitan dos genes. Un gene que destapa las celdas donde hay larvas muertas en el panal. Recuerden, no quieren, o sea, cuando digamos, las abejas tienen el panal, no quieren ellas que hayan larvas muertas porque se pueden llenar de bacterias, pueden infectar el resto del panal. Entonces, lo que van a hacer las abejas higiénicas es destapar digamos, donde están las larvas muertas, cuando ya les ven que no se están moviendo, y el otro gen les va a permitir sacar la larva muerta. Entonces, un gen está ahí para destapar y el otro está ahí para sacar. Entonces, necesitas los dos genes. Un gen que va a ayudar a que tú saques o destapes la celda donde está muerto el bebé, y el otro gen se necesita para sacar la larva muerta. Si solo tienes uno de los dos genes, entonces tienes abejas que algunas destapan, pero no sacan la larva, otras que no destapan, pero sí sacan la larva.